la superestación. Bueno, he querido conversar esta mañana con María Gabriela Trompetero, investigadora y docente en migraciones de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, a propósito del tema de la migración, sobre todo después de las elecciones venezolanas el 28 de julio. ¿Ha aumentado la migración en el país? ¿Cuáles son las cifras que maneja? Buenos días y bienvenida, María Gabriela. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, Chir, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Por favor. Bueno, después del 28 de julio, hubo un incremento en la migración venezolana, al menos significativo con respecto a meses o años anteriores. Mira, no hemos visto, digamos, un flujo de salida masivo como vimos en el año 2018, 2019. Pues las cifras que sí hemos visto que han aumentado considerablemente es la de solicitud de refugio en países fronterizos como Brasil o Colombia. Por ejemplo, en el caso de Brasil, solo en el mes de agosto aumentaron en un 18% las solicitudes de refugio de personas venezolanas y también aumentaron los pasos y la aplicación a residencias. Mm. Mientras que en el caso colombiano, según unas cifras publicadas por semana, digamos, según Cancillería Colombia, más de 1.600 personas venezolanas solicitaron refugio entre el 28 de julio y mitades de septiembre, lo que es un porcentaje bastante alto incluso en el caso colombiano, donde generalmente no se ven, digamos, tantos números de personas que aplican al refugio. Y otro punto que nos sirven los investigadores para controlar los flujos es también la selva del Darién. Digamos que todavía no tenemos flujos tan altos de personas venezolanas como tuvimos en meses como febrero de este año, pero sí vemos que bajó la tendencia en lo que fue julio y agosto y en septiembre nuevamente empieza a aumentar el paso de personas venezolanas por este lugar. Ahora, entendamos aquellos que toman la decisión de cruzar la selva del Darién, entendiendo que la aceptación, la posibilidad realmente de llegar a otros países, primero es compleja, es peligrosa, pero tampoco desde el punto de vista migratorio hay ahorita posibilidad para que puedan efectivamente llegar a los Estados Unidos, que entiendo es uno de los destinos finales por los que deciden emprender este viaje. Entonces la pregunta es que aún así todavía los venezolanos deciden cruzar la selva, ¿por qué? Sí, lo que has dicho es correcto. Creo Mm. que la población venezolana ha entendido a lo largo de los años que es bastante complejo el proceso migratorio, que los países han endurecido sus medidas, Mm. digamos, de bienvenida que observamos en 2018, 2019, y que hay muchos peligros, como en la selva del Darién tenemos presencia de grupos armados, la geografía que también ha generado que personas se ahoguen o mueran, ¿no? Digamos, por esta geografía tan compleja, y no solo en la selva del Darién, también lo que sería las magias en México, los carteles que también representan un gran peligro. Mm. No obstante, la gente sigue migrando, pues están buscando, digamos, una mejor calidad de vida, que sus hijos tengan acceso a educación, acceso a comida, y pues en la Venezuela postelectoral también buscando, digamos, protección internacional por temas de persecución. Ahora, el punto aquí es, con respecto a migraciones o en etapas anteriores, ¿se ha podido determinar cuál es el motivo, el mayor motivo por el que se mueve, digamos, o una persona, una familia decide migrar en este momento? ¿Tiene que ver con la condición postelectoral o con una intención que ya venía, digamos, trabajándose antes de las elecciones en Venezuela? Sí, lo que nos muestran las cifras y también lo que han podido relatar distintas organizaciones Ujú. en medios de comunicación en la frontera es que son las dos cosas. Por una parte, si vemos un aumento de estas solicitudes de refugio, como te decía, por temas de seguridad, buscar protección internacional y también personas que, pues, frente a una emergencia humanitaria compleja, sueldos que quizá con los que no pueden, digamos, mantener a sus familias, dificultades para acceder al servicio médico, y si la persona tiene una enfermedad catastrófica no puede, simplemente su vida corre riesgo, digamos, quizá esperaron al 28 de julio a ver cómo era la situación Mm. y después de esta fecha, pues también salen, ¿no? Entonces están los dos factores, siguen saliendo personas por la situación preelectoral, Ujú. de, digamos, crisis humanitaria, y por otra parte, también vemos este aumento de lo que serían personas en necesidad de protección internacional por Sí. temas de persecución. De que cifras que ayer trascendieron a la prensa, al menos 25.000 migrantes cruzaron la selva del Darién en septiembre de este año, 80% de ellos de nacionalidad venezolana.
Poco también entender cuál es si tenemos que hacer el perfil o la descripción, profesora, de cómo es la migración venezolana en este momento, ¿no? Es decir, cómo está compuesta, si es diferente a la del pasado. Lo que hemos visto en los últimos 2 años es que cada vez migran más grupos familiares completos. Al inicio migraban quizá solamente hombres o mujeres y dejaban atrás a sus familias, pensando que si cambiaban las condiciones en el país de origen digamos, los próximos meses o un año, un tiempo corto, ellos podían regresar, mientras tanto podían mandar, digamos, dinero a Venezuela y luego pues tenían perspectivas de retorno. Pero como las situaciones en el país de origen no han cambiado, pues la gente ahora migra en grupos familiares completos o intenta también pues que uno de los miembros de la familia vayan a Venezuela y entonces se traen quizá ahora a sus hijos o a sus padres, digamos, adultos mayores que habían quedado en el país, ¿no? También recordemos que esta es una migración que muchas veces no puede acceder a un pago de un pasaporte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene Mm. el parol humanitario, que sea una opción para que, digamos, la gente no corra este peligro. Pero este mecanismo exige un pasaporte y un pasaporte en Venezuela cuesta más de $200. Si estamos en el caso de una familia de 3 personas, estamos hablando de $600. Entonces se dificulta mucho, además de tener una persona en Estados Unidos que pueda, digamos, actuar como patrocinante. Entonces son una serie de elementos que hacen que las personas más vulnerables se vean obligadas, digamos, a tomar estas rutas peligrosas, ya que no hay opciones que realmente les ofrezcan a estas personas sin posibilidad de tener documentos o ciertos capitales sociales y económicos, pues acceder digamos, un estatus regular o emigrar con ciertas medidas de protección. Sí. Por ejemplo, en el caso colombiano también hemos visto, se había desarrollado el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela, Mm. que regularizó a casi 2 millones de personas venezolanas sin tantas exigencias, un mecanismo muy flexibilizado, no, ya no existe actualmente. En muchos países de la región también se desarrollaron distintos mecanismos, digamos, de regularización flexibilizados con los que no contaba la población venezolana. Entonces, tienen, digamos, que pasar mayores barreras, obstáculos y rutas más peligrosas buscando una mejor vida. Sí. Ahora, ustedes manejan cifras similares a las que ayer trascendieron a la prensa. Efectivamente, eh, podría rondar de estos 25.000, el 80% de venezolanos que cruzan la selva del Darién todavía en este momento. Sí, es correcto. De hecho, esas son las cifras oficiales que ofrece el gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá en este sentido ha sido muy transparente. Ujú. Cada mes que ellos publican, digamos, este flujo de personas por el paso del Darién, recordemos que no solo son venezolanos, hay haitianos, ecuatorianos, personas de Europa, de Asia, un número importante de chinos en su momento, pero trasciende que en los últimos 2 años más del 70% han sido personas venezolanas y esto en efecto concuerda con los pasos que hemos visto también, como decía, hacia Brasil, Ujú. hacia... Sí. Entonces sí, esta tendencia pues creo que también hay que recordar que en el mes de julio el gobierno de Panamá con el presidente, digamos que acaba de ser elegido, él decide, o al menos discursivamente anunció que iba a poner un muro en la selva del Darién. Quizá también por esto bajaron considerablemente digamos, los flujos en el Ujú. mes de julio y agosto, pero como esto no está sucediendo, pues la gente sigue migrando porque ve que todavía está, digamos, la posibilidad, ¿no? Y el peligro no, bueno, el peligro existe, Claro. pero la Sí. gente sigue, digamos, pasando y estas noticias corren entre los diferentes grupos, ¿no? El boca a boca, las redes, lo que influye también en tomar la decisión de hacer el paso. Ahora, ¿cuántas de estas personas que decían a lo largo del tiempo, estas personas, sobre todo en este momento, ¿no? Entendiendo las restricciones migratorias en cada uno de los países con respecto a la migración venezolana y otras, pero específicamente la venezolana, que es la que nos compete, ¿cuántas de estas personas logran realmente entrar a los Estados Unidos? Pues actualmente hay en Estados Unidos aproximadamente más de 800.000 venezolanos. La cifra se duplicó básicamente en los últimos 2 años, así que pues un número importante de personas, digamos, logró pasar, sobre todo antes de que se complicasen mucho más las medidas migratorias en los Estados Unidos. Recordemos que la última medida del gobierno de Biden fue justamente prohibir que las personas hagan el paso y luego, digamos, pidan refugio en territorio norteamericano, que era Ujú. lo que se hacía anteriormente porque esto era legal. Ahora no es posible, las personas tienen que esperar del lado mexicano
aplicar a una, digamos, aplicar a través de un operativo digital que se llama la aplicación CBO, y esto, por supuesto, retrasa más las posibilidades. ¿Qué pasa? Sigue siendo una frontera en donde en muchas partes no es totalmente controlable, sigue siendo porosa. Y lo que hacen los grupos que operan al margen de la ley es que entonces ofrecen otras rutas irregulares donde las personas corren peligro, y las personas entonces toman la decisión de tomar esta ruta, ya que a través de estos procesos nuevos digitales, los tiempos de espera son extremadamente largos, tienen que esperar en la frontera mexicana bajo situaciones de mucha vulnerabilidad, meses, y Ujú. por esto al final lo que han demostrado los estudios migratorios es que mientras más barreras se ponen, digamos, en las fronteras, mayor beneficio para los grupos que se aprovechan de las Ujú. personas migrantes para ofrecer rutas alternativas peligrosas. Sí. ¿A qué se enfrenta un venezolano que decide tomar la decisión de cruzar la selva del Darién? E incluso también me gustaría hablar de los otros pasos, ¿no? Es decir, porque fíjate, me está diciendo el Darién es una opción, pero también ha aumentado el paso o la migración por Colombia, y también el caso de Brasil, ¿no? Que ha venido considerablemente en aumento con respecto a otros años. Bueno, la ruta hacia los Estados Unidos, digamos, terrestre, es muy peligrosa, no solo en la selva del Darién, por lo que te explicaba de su geografía, Mm. cuenta con montañas con riscos muy altos, donde hay mucha lluvia y la persona simplemente se puede resbalar, caer, queda lesionada y no puede ser ayudada por ningún tipo de, digamos, de operación, porque es una zona de muy difícil acceso. Mm. En la selva del Darién también está la alta presencia del Clan del Golfo, digamos que es un grupo militar, perdón, criminal colombiano, digamos, en temas de tráfico de drogas, ¿no? Eso es un punto, ¿no? Entonces ya tienes acá las dificultades de la geografía y la presencia de grupos criminales que se ha reportado que secuestran e incluso violan a mujeres, ¿no? En esta zona. Luego seguimos hacia arriba, donde en los distintos países de Centroamérica te puedes enfrentar a extorsión por parte de autoridades de estos países que también se aprovechan de la vulnerabilidad para cobrar tasas ilegales a las personas migrantes. Y luego finalmente llegamos a México, donde sabemos que está la Bestia, que es este tren que atraviesa todo el país para llegar a los Estados Unidos, donde ya han fallecido migrantes, no solo venezolanos, sino otras nacionalidades, y pues el gran riesgo de ser secuestrados Ujú. por grupos del narcotráfico. También está la ruta a través de la isla de San Andrés, digamos que sería llegar a Colombia, luego de Colombia se vuela a la isla de San Andrés, y de aquí hay unas rutas irregulares en embarcaciones donde ya han fallecido más de 100 venezolanos y han desaparecido en los últimos años, pues porque también no se brinda ningún tipo de seguridad. En el caso brasileño tenemos una situación distinta y se ha instalado la operación acogida, ¿no? De parte de los gobiernos en Brasil y de los militares. En este sentido hay cierta protección, se brinda una ayuda humanitaria en un principio, aunque estuvo colapsada un poco en el mes de agosto, en el contexto de las elecciones en Venezuela o postelectoral. Y aquí en la operación acogida, además de darte la ayuda humanitaria, luego tiene un proceso de reubicación donde se envía a la persona migrante o refugiada a zonas de Brasil muy distantes donde se necesita mano de obra calificada en distintas áreas. Ujú. Entonces, digamos que estas son las rutas, digamos, por paso terrestre. Por Colombia, obviamente, tenemos todavía el paso a través de trochas. Si la persona no tiene documentos, se atreve a pasar por trochas, donde también tenemos presencia de bandas criminales. Mm. Pero pues también están las rutas regulares, que los estados cada vez apuestan, intentan apostar más por rutas regulares para que las personas no pasen por estos riesgos, pero lamentablemente estas rutas no han sido suficientes, o estados como Perú, Ecuador, Chile han tornado, digamos, a políticas de cierre, de Mm. securitización y hacer más complejo que se haga, digamos, una migración ordenada y regular. ¿Tienen cifras, profesora, de, por ejemplo, me ha dicho, bueno, en el paso, el que toma la ruta por vía San Andrés, la isla de San Andrés, Colombia, al menos 100 venezolanos han fallecido. Hay cifras de, o levantamiento, digamos, de data de cuántas personas han fallecido de venezolanos que han cruzado el Darién? Lamentablemente esa cifra no la tengo en la mano en este momento. Ujú. ¿Cuántas personas han fallecido, digamos, venezolanas en la selva del Darién? Ya que esta cifra, esto se ha hecho como también con otras nacionalidades, Ujú. pero sí, digamos, un número, pues,
de personas ha fallecido o quizá intenta, digamos, cruzar la ruta y una vez a la mitad no logra pasar. También muy importante, no lo mencioné, a veces Ujú. las personas salen sin tener los recursos suficientes, entonces quedan atrapados y tienen que regresar, dar un paso atrás porque esta ruta es muy costosa. No son solamente los transportes, los alimentos, sino todos estas distintas pequeñas extorsiones que vas viviendo en cada país que puede tener un costo de más de $2.000, digamos, todo el paso o incluso más, ¿no? En este sentido, pues sí, no es solamente, pues sí, no es solamente la posibilidad de perder la vida, ya que cada vez vemos como cada vez ya ese tapón no es tapón y ya cada vez más gente pasa y de alguna manera sigue siendo un poco más fácil justo por este flujo de personas que cada vez pasa, pero los retos que continúan en vía hacia Estados Unidos Mm. pues aumentan las posibilidades de poner la vida en riesgo considerablemente. ¿Han medido si ha habido de estos venezolanos que han migrado algún porcentaje de retorno al país? Sí, pues según la operación Plan Vuelta a la Patria del gobierno venezolano, unas 300.000 personas, más de 300.000 personas han regresado, digamos, a Venezuela, pero considerando la cifra de 7.7 millones de personas venezolanas en el mundo, sigue siendo bastante pequeño, digamos, el porcentaje de personas que han retornado a Venezuela. También recordemos que muchas de estas personas regresan, Mm. digamos, replanifican, reconstruyen su plan migratorio, quizá experimentaron dificultades de acceso laboral, integración socioeconómica en países sobre todo de América Latina o el Caribe, vuelven, digamos, están con su familia, replanifican este viaje buscando ahora a una migración hacia Estados Unidos o España, Europa, por la perspectiva de que en estos países, digamos, tendrán una mejor integración socioeconómica y también son países que todavía no enfrentan tantos niveles de discriminación como hemos observado, digamos, en países como Perú, Ecuador, Chile, donde se observan picos importantes de xenofobia contra la población venezolana, lo que también hace que algunas personas o planifiquen desde esos mismos países su ruta hacia los Estados Unidos, que de Ujú. hecho parte de estas personas que pasan por el Darién no solo vienen de Venezuela, también vienen de otras partes de Sí. América del Sur. O entonces, como decía, regresen y viajen emigren, perdón, Ujú. de manera forzada a otros países del norte global. Le agradezco mucho a María Gabriela Tompetero, investigadora y docente de migraciones en la Universidad de Bielefeld, espero que lo pronuncie bien, Alemania. Nos ha contado las cifras que maneja con respecto a si realmente ha aumentado o no la migración en el país o ha disminuido, sobre todo luego de la situación post-electoral en Venezuela. 7:24, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias. Lo vives en el Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.